En este video voy a enseñarte cómo planificar paso a paso tu año 2023 y voy a darte un recurso que es privado de mis clientes que pagan mis programas y voy a regalártelo y voy a enseñarte cómo usarlo si te quedas hasta el final y si ves este video. Así que vamos a ir ahora a compartir mi pantalla y te voy a mostrar lo que es mi sistema de planificación. Hice un video aparte como de 1 hora y pico que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube o por aquí también. No sé si hay una tarjeta o algo en la descripción o buscándolo en mi canal sobre cómo hacer esto de forma detallada en 1 hora y 10 minutos, algo así dura el video. Es súper detallado, lo puedes ver ahí. Pero bueno, con eso dicho, vámonos al video que te enseño cómo planificar tu año. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que cualquier meta que tengas en tu vida personal o profesional puede ser posible si tomas las decisiones correctas. Cualquier persona que haya logrado alguna meta que tú deseas, ¿sí?, ha tomado ciertas decisiones para llegar ahí. Y lograr tus metas depende de este factor por sobre todo, las decisiones que tomas. Y la decisión de qué hacer, la decisión sobre cuándo hacerlo y la decisión sobre cómo hacerlo. Estos 3 factores representan en tu conocimiento, si se representan en tu conocimiento, tu plan para implementarlo y tu ejecución diaria. Entonces, el conocimiento es el qué, el plan de acción es el cuándo y el cómo es la ejecución, cómo ejecutas cada día. Los resultados de mañana dependen de las acciones de hoy. Si no estás tomando las acciones adecuadas, entonces no vas a poder lograr tus objetivos. La mayoría de los emprendedores no se toman en serio esto y simplemente fluyen en su día a día. No tienen un plan de acción, no tienen tareas estipuladas por día y por hora, no saben qué deben hacer para alcanzar sus objetivos, realizan tareas mecánicas que pueden ser delegadas fácilmente y es como si estuvieran corriendo en una cinta de correr. Se mueven y se cansan, pero siempre están en el mismo lugar. Moverte no siempre significa avanzar y en este pilar aprenderás cómo avanzar más moviéndote menos. Luego de incontables horas formándome, leyendo libros, viendo cursos y probando qué funciona y qué no, he simplificado la planificación y consecución de metas en 7 simples pasos. Entonces, primero es la reflexión. La primera parte para definir tus metas es reflexionar. Aprende sobre el periodo anterior, tanto el año, trimestre, mes, semana o día, para duplicar lo que funcionó y evitar errores. Ahora, lo que quieres entender es que todo el tiempo en tu vida estás obteniendo data, estás obteniendo información y esa data te va guiando hacia dónde orientarte, te va diciendo hacia dónde ir, te va diciendo hacia dónde no ir. Y lo que debes hacer es trabajar en utilizar esa data a tu favor para poder, en base a eso, optimizar tu curso de acción. Una vez entiendes eso a través de una serie de reflexiones, lo siguiente que vas a hacer es definir lo que son tus objetivos, resultados y tareas, OKRs. Aquí vamos a identificarlos y planearlos. La metodología OKRs es un proceso basado en conectar cada objetivo con 3 a 5 resultados medibles, resultados claves para medir el progreso. A esta metodología le sumé lo que son las tareas, que son los que se hará para lograr esos resultados claves. La mayoría de las personas fallan en alcanzar sus objetivos porque fallan en pasarlos a un plan de acción ejecutable sobre el cual puedan tener influencia y se olvidan de ellos. Entonces, aquí lo que debes hacer es definir y priorizar tus objetivos, definir tus resultados claves basados en KPIs o números que debes mejorar en tu vida personal y profesional y incluir en ClickUp o dashboards para revisar semanalmente. Y aquí debes definir y programar las acciones para cumplir esos objetivos. En el otro video que te digo que está en mi canal de YouTube tienes un tutorial que te explica cómo se hace paso a paso, pero aquí te dejo otra herramienta para poder planificar más a detalle. Entonces, esta herramienta se llama planificador de alto rendimiento. Voy a dejarte el link en la descripción. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Lo que vas a hacer aquí es que vas a tener lo que son las 4 áreas de tu negocio: marketing, ventas, servicios y operaciones. Y si quieres, puedes agregar un área que sea el área personal. Entonces, lo que haces es simplemente duplicas esto, ¿sí? Duplicar y le pones personal. Entonces, ahí tienes las 4 áreas de tu negocio y luego tienes el área personal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente funciona de la siguiente manera. Lo que ponemos aquí es el objetivo y ponemos si es un objetivo o si es un resultado clave. Por ejemplo, aumentar NPS de 7 a 8 es un resultado clave. Siempre que tenga un número es un resultado clave. Por ejemplo, organizar, no sé, ClickUp. Entonces, básicamente, organizar todo el ClickUp del equipo. Y aquí ponemos la descripción del proyecto. Este proyecto
proyecto tiene el fin de lograr que se organice ClickUp, que tengo otro tutorial en ClickUp en mi canal de YouTube si quieres verlo. Entonces, si esto es un proyecto, si esto es un resultado clave o si esto es un objetivo, esto es un proyecto. Aquí tengo un objetivo, sí, pagar la tarjeta de crédito, y aquí tengo otro objetivo, facturar $50,000. Entonces, objetivos, proyectos o resultados claves. Entonces, eso luego básicamente vamos a tener lo que es el progreso visual. Esto no tienes que tocar nada, esto se va a actualizar automáticamente. Y luego aquí tienes lo que es un target, el porcentaje de target, que si está debajo del 70% se va a poner en rojo, si está entre el 70 y 100 se va a poner en amarillo, y creo que era si se pone en 100 se va a poner en verde. No me acuerdo la configuración que le puse. Luego tienes el deadline, que es la fecha, sí, límite, para cuándo vas a hacer esto, para cuándo planificas hacer esto, sí, la fecha límite. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Cuál es la prioridad urgente, alta, media o baja? Y luego, ¿cuál es el KPI de esto? ¿Cuál es el número clave relacionado a esta tarea que estás realizando o este proyecto o este objetivo? Entonces aquí tienes, por ejemplo, tareas completadas, ¿no? Organizar ClickUp. Entonces tienes que tu KPI target, sí, es completar 22 tareas. Y aquí vas poniendo, por ejemplo, completé 10 tareas. Entonces eso te dice justamente que lograste o te falta, mejor dicho, 12 tareas. Entonces tu KPI, la diferencia de tu KPI es menos 12. Entonces tienes un objetivo de 22 tareas y es 12. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos pagar la tarjeta de crédito. Entonces mi objetivo son, no sé, $20,000, ¿sí? Y yo pagué $10,000. La diferencia son $10,000. Mi porcentaje de completitud es el 50 y el progreso visual se ve así. El KPI son dólares. Y luego en este caso lo que tienes son tareas. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un objetivo de facturar $50,000, yo puedo tener, por ejemplo, una serie de tareas que quiero cumplir, y yo puedo poner que tengo 15 tareas, que completé 8 tareas y que mi porcentaje de completitud de tareas es de 8. ¿No? Entonces aquí voy completando esto, ¿no? Y esto se va completando en este caso en base a estas tareas de aquí abajo. Bien, entonces aquí básicamente puedes poner un link a las tareas en tu herramienta de gestión de proyectos. Simplemente tocas aquí y pones un link de las tareas relacionadas a ese proyecto, objetivo o resultado clave. Le das clic y le das ahí. Nosotros personalmente hacemos todo esto con ClickUp, pero si no quieres usarlo, también puedes usar esta herramienta que es muy útil. Y esto básicamente es una función que lo puedes poner en cualquiera de las partes, que lo que hace es mostrar, por ejemplo, aquí tengo el objetivo, que es justamente facturar 50,000. Entonces aquí tengo $10,000 de cuotas, $20,000 de la incubadora y $10,000 del reto, ¿no? Y eso me dice que estos son resultados claves que hacen que se cumpla el objetivo, ¿no? Y aquí puedo ir completando el progreso individual de cada uno de estos resultados claves, que me completa el progreso general del objetivo y me va completando el progreso individual de cada resultado clave y el del objetivo. Así es como funciona esta herramienta, y luego lo tengo categorizado en distintas categorías. Por ejemplo, marketing orgánico, sí, por ejemplo, tráfico pago o por ejemplo, prospección. Obviamente estas tareas no son de eso, pero es un ejemplo para que veas cómo se puede dividir en secciones. Ahora, volviendo a esto, una vez que tienes lo que son los objetivos, lo que quieres hacer es una gestión o programación de tareas. Tengo otro video que te explica paso a paso cómo gestionar tareas o programar tareas con ClickUp, y el desafío de una empresa es que hay un montón de cosas que deben realizarse y necesitas un sistema para manejar y priorizar estas tareas. La gestión de proyectos o tareas es planificar y priorizar esas tareas. Luego, el cuadro de mando o dashboard. Un dashboard, tablero o cuadro de mando es un lugar donde registramos los números de nuestros resultados claves. La idea aquí es poder revisar de forma periódica la variación de nuestros números en base a nuestras acciones y cómo están afectando al cumplimiento de nuestros objetivos. Luego, los procesos para realizar estas tareas o acciones, debes asegurarte de aplicarlas de la forma adecuada. De nada sirve tomar acción si es incorrecta esa acción que estás tomando. Entonces eso no te va a llevar al resultado, y para esto necesitas un proceso. Luego tenemos la ejecución productiva, que una vez que tengas el plan listo debes comenzar a ejecutar de forma productiva y diaria tus tareas. Y luego la rendición de cuenta, que es asegurarte de que se esté ejecutando de la forma correcta, que los objetivos se estén logrando, y para eso haces la rendición de cuentas. Esto se trata de hacer un seguimiento a las personas para asegurarte de que estén cumpliendo las tareas en tiempo y forma. Para esto vamos a hacer uso de reportes, chats y reuniones, y vamos a mantener la comunicación y el seguimiento claro de objetivos, resultados y tareas. Las empresas justamente no logran sus metas porque las personas no tienen claro el objetivo, no están comprometidas con él, no saben las tareas específicas que les corresponden, y no hay una rendición de cuentas para supervisar que todos cumplen con sus responsabilidades. Si lo
único que tienes es un martillo, creerás que todo tiene forma de clavo. Así que si quieres más detalles sobre cualquiera de estos pasos, tengo un montón de entrenamientos en mi canal de YouTube sobre todo esto. Suscríbete al canal si te gustó este video, activa la campanita y si te gustaría que te llevemos de la mano a crecer tu negocio de coaching, agencia o infoproductos a 20, 50 o 100 mil dólares al mes, simplemente toca el link en la descripción para ver más a detalle cómo podemos hacerlo y cómo podemos garantizarte por contrato aumento de tu facturación con mentoría y acompañamiento 1 a 1. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.